del encuentro. Ahí estamos. Bueno, jóvenes, tal como era nuestra propuesta para el día de hoy, vamos a comenzar a charlar un poco sobre el tema de la gestión, de la innovación en nuestros negocios, en nuestros proyectos, en nuestros emprendimientos en general. Y la idea es dividir esto en tres grandes partes, ¿sí? Que veremos si desarrollamos una y media, por decirlo de alguna manera, entre hoy y el próximo jueves. Primero vamos a conversar un poco sobre qué es lo que entendemos por innovación. Aunque parezca una tontería, me parece importante que clarifiquemos algunas ideas. Después vamos a recorrer y analizar tres modelos de trabajo distintos, tres métodos genéricos que hoy día se están escuchando, se están trabajando en distintas organizaciones, y también, por supuesto, en proyectos personales acerca de cómo integrar esta idea de la innovación en nuestra gestión. Y después, al final, vamos a ver si podemos hacer algún tipo de ejercitación entre todos que nos permita, al menos en algunos aspectos, llevar a la práctica esto que vamos a ir conversando a lo largo de los dos encuentros. Si me permiten entonces, vamos a empezar con esta primera parte, vamos a conceptualizar, así se dice, un poquito de qué hablamos cuando hablamos de innovación y de qué manera podemos comenzar a llevar esta idea al desarrollo de las distintas facetas de nuestro negocio. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Mi pantalla se ve bien? Confírmenme esto. Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, gracias, Guille. Vamos entonces con esto hacia adelante. Claro, parece que está de moda, ¿no? Hablar de la innovación, hablar de hacer cosas distintas, casi como que cada uno de nosotros, cualquiera sea la actividad que desarrolle y la dimensión que esté tomando su proyecto, siempre como nuestro viejo amigo Conejo se pregunta, bueno, ¿qué es lo que hay de nuevo acá? La propia palabra innovación nos habla de introducir cosas nuevas y a pesar de que no me gusta mucho, como ustedes saben, a partir de distintos espacios que hemos compartido, arrancar con una definición, no me parece en este caso que esté mal, porque a veces se confunden algunas ideas respecto de lo que significa innovar, ¿no? Primero, sí, leo rápidamente la definición y quiero en particular que analicemos juntos o que nos detengamos a pensar en algunos de los componentes que tiene. Nosotros decimos que la innovación tiene que ver con una acción de introducir o producir algo novedoso, algo distinto, agrego, alguna idea, método, instrumento, modos de pensar en negocios, servicios, entradas al mercado, producir, formar, organizar, solucionar problemas, realizar adaptaciones, modificaciones de bienes y servicios, etcétera, etcétera. A ver, ¿por qué, a pesar de que es larga y que contiene muchos elementos, por qué elegía esta definición? Primero, porque me interesa de ella destacar dos aspectos, tres aspectos fundamentales, diría. El primero parece bastante obvio, pero por lo menos en mi experiencia, es el primero que se pierde de vista cuando queremos hacer de la innovación una cuestión real de gestión. Que estamos diciendo que es una acción. Dice, bueno, sí, está bien, qué novedad, pero la verdad que muchas veces se confunde un proceso de innovación, se confunde la propia idea de innovación con la idea de generar ideas nuevas. Y si bien, por supuesto que es importantísimo generar ideas nuevas, la innovación solamente tiene lugar, y permítanme que sea obvio en esto, cuando se lleva a la acción, cuando se pone en práctica. Nosotros podemos ser muy creativos, esta sería en todo caso la expresión correcta respecto de la generación de nuevas ideas, y no por eso ser innovadores, ¿sí? El mes próximo les anticipo
hacemos el tráiler de esto. El mes que viene vamos a tener un par de reuniones exclusivas sobre el tema de pensamiento creativo y ahí ya sí enfocados en la generación de ideas, pero me pareció tal vez mejor invertir los términos y hablar de innovación primero para poner énfasis precisamente en esto. La innovación tiene que ser algo absolutamente operativo, algo que pueda plasmarse de alguna manera en términos absolutamente prácticos. Hay muchas personas y también con ello muchas organizaciones, muchos negocios que son súper creativos en el sentido de generar permanentemente ideas novedosas, de ocurrírseles cosas nuevas, pero que por distintas razones, que son fundamentalmente aquellas que tenemos que analizar en esta primera parte, en esta introducción que les decía, por distintas razones no consiguen llevarlas a la práctica. Generamos cosas, se nos ocurren ideas que nos parecen muy fuertes, pero cuando llega el momento de llevarlas a la práctica, se quedan a mitad de camino. Y estoy absolutamente convencido que a todos en algún momento nos ha pasado y seguramente nos va a seguir pasando, ¿no? El hecho de que estemos pensando y concentrados permanentemente en tratar de hacer algo que nos diferencie, que nos ponga por delante de nuestros competidores, nos lleva a generar ideas, pero la mayor parte de esas ideas no son viables en la implementación o por alguna razón las implementamos inadecuadamente y quedan a mitad de camino y nos terminan generando una frustración. Después vamos a hablar de algunas cuestiones fundamentales a considerar precisamente en materia de la implementación o lo que vamos a llamar las estrategias de implementación de la innovación para por lo menos resguardarnos de esta última cuestión. Pero primera idea que quiero destacar a modo introductorio, ojo, tener buenas ideas no necesariamente significa ser innovador. Uno realmente se convierte en innovador, ya nos lo planteamos en términos individuales o organizacionales, cuando esas ideas pueden llevarse a la práctica y generan en esa práctica la diferenciación que estamos buscando. Primera idea que quería resaltar. Segunda idea que también podemos extraer de esta macro definición, fíjense la gran cantidad de aspectos cuando pensamos en el desempeño de cualquier negocio que nosotros podemos llegar a incluir o a considerar dentro de esto que llamamos innovación. Y por supuesto que inclusive, aún a pesar de que en esta definición son muchas las cuestiones que tenemos mencionadas, ni siquiera es exhaustiva esta lista. Pero cuando hablamos de innovación, podemos hablar del modelo de negocios, podemos hablar de servicios, de la forma de entrar al mercado, pero también de cosas que hacen al funcionamiento interno de nuestro negocio, cómo producir, cómo organizar, cómo realizar, cómo solucionar problemas. Es decir, en muchos casos se asocia la idea de la innovación con hacer algo distinto en aquellos aspectos estratégicos del modelo de negocio o comerciales. Pero la innovación también puede ser eficaz y puede generar diferenciación y ventajas competitivas, aún estando planteadas en aquello que llamamos habitualmente el back office, ¿no? Es decir, todo lo que está detrás de nuestro contacto con el mercado cliente. A veces no es necesario, ¿sí?, modificar los aspectos o generar innovaciones en los aspectos que hacen a el contacto con el mercado, con el cliente, con la competencia, sino que hay muchos aspectos puramente de funcionamiento organizacional, absolutamente operativos, que se constituyen en innovaciones que dan muy buenos resultados en términos de generar esas ventajas competitivas que buscan. Entonces, segunda idea, fuerza en esto, la innovación no necesariamente tiene que ver con una relación producto-mercado,
sino que cualquier aspecto que hace al funcionamiento del negocio, de nuestra empresa, de nuestro proyecto, es susceptible de generar ventajas a partir de un comportamiento innovador. Y el tercer elemento, tal vez un poquito más sutil, que está contemplado en esta definición, es aquel que dice, porque nosotros arrancamos de hablar de introducir o producir algo novedoso, pero fíjense que más avanzada la definición, ya en su quinta línea, habla de realizar adaptaciones y modificaciones. ¿Qué quiere decir esto? También muchas veces existe la idea de que innovar es inventar algo totalmente nuevo, que innovar significa dar vuelta lo que por completo, por decirlo de alguna manera, lo que venimos haciendo e introducir algo distinto. Y no necesariamente es así. Eso que llamamos como vamos a definirlo ahora en unos minutos, la innovación disruptiva, es solamente una de las formas que tenemos de innovar. A veces, generar pequeñas modificaciones producen grandes resultados. No simplemente imaginemos, y esto también conecta con lo que decíamos al principio acerca de las buenas ideas, no solamente pensemos en la innovación como algo absolutamente distinto. También se pueden generar innovaciones importantes y beneficiosas para nuestra competitividad, a veces sencillamente adaptando o generando pequeñas modificaciones sobre lo que ya hacemos. Esto es lo que vamos a definir como la innovación incremental. Entonces, tres ideas, ¿sí?, iniciales sobre esta cuestión de la innovación. La primera de ellas, solamente podemos hablar de innovación si hablamos de la acción, si hablamos de la concreción de la iniciativa. Innovar no solamente genera buenas ideas. La segunda de ellas es, innovar no solamente tiene que ver con el mercado, con la forma en la que llevamos el mismo, con el vínculo con los clientes o con los competidores. Innovar también puede llegar a tener que ver con nuestras operaciones, con la organización de nuestro negocio, con cuestiones que a veces no se observan en términos competitivos en forma directa, pero que están presentes en forma indirecta para permitirnos de todas maneras generar ventajas competitivas. Y la tercera idea, ojo que innovar no necesariamente significa inventar algo distinto, inventar algo que no existía. Innovar también puede significar generar pequeñas mejoras o modificaciones en aquello que ya hacemos y a partir de ahí ir construyendo un camino de mejora continua. Hasta acá estamos bien, están claras estas primeras tres ideas en torno a lo que Sí, significa innovar. ¿Les queda a todos clara? sí, ¿Sí? Bueno, avanzo entonces. Hecha entonces esta primerísima aproximación sobre aquello que llamamos innovar e insistiendo en esta diferencia que les marcaba desde el principio de no es lo mismo la creatividad que la innovación. En todo caso, si lo quieren, son dos fases que están enganchadas, por supuesto, pero la creatividad tiene que ver solamente con el aspecto generativo de la idea y la innovación con la implementación. Lo que vale la pena resaltar en esto es que la idea que no puede implementarse, acá vamos a ser totalmente duros con esto, la idea que no puede implementarse decididamente no sirve, ¿sí? Nosotros tenemos, sobre todo en organizaciones o en emprendimientos pequeños, como varios de los que están aquí, nosotros tenemos suficiente saturación de cosas en nuestro día a día y la verdad que a veces quedarse enganchado con una idea que a priori sabemos que no puede implementarse o que cuando empezamos a analizarla encontramos limitaciones operativas que sabemos que van a ser muy difíciles de superar, no tiene mucho sentido quedarse enganchado con eso, sino en todo caso
podemos archivarlo para mejor momento o decididamente descartarlo. Permítanme entonces en esto que aporte una cuota de conservadurismo, ¿no? La innovación siempre implica una acción programada, ¿no? No es una cuestión, decimos, aspiracional, ¿sí? No es que yo diga, wow, qué loco, qué distinto que soy, qué jugado. Eso puede estar buenísimo para el terreno del arte, pero no para el terreno de los negocios, ¿sí? Siempre, una vez que tenemos esa idea, que hemos evaluado su factibilidad, la real innovación tiene que programarse minuciosamente en su ejecución. Alguna, en particular, una creativa de mi equipo me odia, yo sé que me odia, aunque como es buena mina no me lo demuestra, porque yo siempre, cuando surgen nuevas ideas, y insisto, hay personas que son especialmente prolíficas en esto, yo tengo dos preguntas malditas, ¿no? Cuando alguien me dice, es una idea fantástica hacer esto, ¿por qué no hacemos esto otro? Y por ahí en serio te ponen sobre la mesa una cosa rejugada que te conmueve, que te moviliza. Y yo siempre digo, mis preguntas malditas en esto son ¿cómo y quién? Vos me traes una idea fantástica para llevar adelante y yo lo primero que te voy a preguntar, está bonito, está buenísimo, me encanta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y si no tengo respuesta, ¿sí?, a ese cómo, si no tengo por lo menos una firme orientación respecto de ese cómo, como te digo, prefiero descartarlo o prefiero en todo caso archivarlo, guardarlo en algún cajón para cuando llegue el momento de desempolvarlo. ¿Sí? Pero siempre la primera pregunta que tenemos que hacernos una vez que hemos consolidado una buena idea de trabajo es cómo la vamos a llegar adelante. Esta es una gran diferencia entre aquello que decíamos, el pensamiento creativo y la gestión de la innovación. La gestión de la innovación siempre arranca del cómo, ¿sí? Si la generación de la idea, si el pensamiento creativo arranca del qué podemos hacer o qué queremos hacer, siempre la verdadera innovación es aquella que puede generar una respuesta contundente al cómo. Y de la mano de esto que recién bautizaba como la pregunta maldita, ¿sí?, por lo menos la primera pregunta maldita, que es el cómo, va una segunda pregunta. Sobre todo, y ahora sí, cuando se trata de equipos de trabajo que tal vez están en formación o que no están totalmente consolidados, o que apelan, como en muchas veces hacemos los emprendedores, a situaciones de red, donde uno trabaja por ahí con algunos colaboradores que sí son cercanos y que están involucrados, pero otros que tienen algún tipo de compromiso parcial o que son contratados. La segunda pregunta indispensable a hacernos antes de dar los primeros pasos de ejecución es ¿quién? En este caso, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a motorizar? ¿Quién lo va a liderar? Les decía, en términos de emprendimientos, proyectos personales o que involucran muy pocas personas, pero también, y en mi experiencia lo he visto como una problemática a veces sin resolver o más resuelta en empresas muy grandes, no es menor la pregunta ¿quién? ¿Sí? Nuevamente, si vamos a pensar en pequeños negocios, pequeñas organizaciones, emprendimientos en su fase de desarrollo, por ahí tenemos claro el qué, es decir, la idea que nos moviliza, por ahí tenemos claro inclusive el cómo la podemos llevar adelante, pero si no tenemos claro el quién, o si ese quién siempre recae en nosotros, a veces también tenemos que hacer un análisis mucho más realista de la factibilidad práctica que eso puede tener al momento en que querramos llevarlo adelante. Y yo les decía que esto, de todas maneras, no es solamente una cuestión de una organización pequeña o un pequeño emprendimiento. Esto también tiene que ver y ocurre
en empresas grandes, tal vez por otros motivos, ¿sí? Donde se visualiza el potencial que puede llegar a tener un proyecto, donde se evalúa como factible los recursos que demandará, pero al momento de tener que ponerlo en marcha, ese proyecto fracasa porque no hay una persona capaz de apropiárselo y liderarlo en todas sus fases. En una empresa muy grande, los altos ejecutivos, que generalmente son quienes hacen el guiño para avanzar con este tipo de cuestiones, nunca se van a poner, salvo que sea una cosa realmente grande, nunca se van a poner al frente de este tipo de proyectos. Y ahí cuando tenemos que pensar algo muy importante para la implementación, en lo que llamamos, caracterizamos como el equipo de proyecto, la pregunta de quién lo lidera, quién se va a poner al frente, quién realmente va a gestionar esto, no es un tema menor, sino que se convierte en algo tan crítico como lo anterior. Entonces, digamos en este terreno, tenemos una buena idea, fabuloso, bienvenida que sea. ¿Queremos convertir esa buena idea en una innovación real? Preguntas críticas. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quién lo va a liderar? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Está claro esto? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, 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 a mí me resulta claro. Bien. Bueno, perfecto. Si estamos todos bien hasta acá, vamos a ir avanzando a algunas otras ideas. Fíjense este gráfico y nuevamente dando una vueltita de tuerca más sobre el proceso de generar nuevas ideas y lo que esto nos diferencia o las diferencia de lo que significa la innovación. Eh, Fíjense en este gráfico, en el eje de este gráfico, estamos hablando de tres cuestiones distintas, ¿sí? Las que están, la primera etapa es una etapa pura de inspiración, como decíamos, de generar la idea, que no es lo que estamos midiendo en esto, donde vamos ahora sí a empezar a analizar la parte superior del gráfico, donde decimos, bueno, el pensamiento, nuestro pensamiento en este sentido, es un pensamiento esencialmente divergente, generativo, donde tratamos de darle fluidez, ¿sí?, a nuestra forma de pensar las cosas, pero hasta ahí, en este gráfico está pintado de color naranjita, todavía no hemos empezado en sí mismo en el proceso de innovación. El proceso de innovación básicamente tiene dos grandes ideas, ¿sí? O tiene dos grandes conceptos o dos grandes etapas, debería decir, para no ser reiterativo. Uno es lo que vamos a llamar la ideación. Más tarde, cuando empecemos a ver los distintos modelos, lo vamos a observar esto con nitidez. Eh, Uno que tiene que ver con la ideación, ¿sí? Utilizamos este neologismo para significar todo lo que significa la transformación de esa inspiración en algo concreto, en algo que pueda llevarse adelante y que pueda programarse. De alguna manera, esta etapa de ideación está muy vinculada a esa pregunta que les decía recién acerca del cómo. Y una segunda etapa, que es la implementación pura, que es la etapa netamente operativa. Nuestro pensamiento va girando en torno a estas etapas entre un pensamiento de apertura, un pensamiento convergente, un pensamiento hasta, si lo quieren, idealista en el sentido literal, donde vamos a poner en valor fundamentalmente la idea, la faz creativa de ella, y un pensamiento que cada vez se va haciendo más convergente o más pragmático, que tiene que ver con los detalles puros y mínimos que hacen a la implementación. Es decir,
no solamente nos podemos quedar con la idea, wow, ¿no? Uf, qué idea, como venimos insistiendo en esto, sino que le tenemos que dar carne. Vamos a otra idea que mencionábamos cuando empezábamos a trabajar en esa definición inicial que dábamos. Existen distintos tipos de innovación, ¿sí? Aquí, en este gráfico que les comparto, hablamos básicamente de 4 tipos de innovación distinta. Una innovación que llamamos incremental, que es aquella innovación que trabaja fundamentalmente, como les anticipaba unos minutos, sobre aquellos que ya tenemos, que no tiene por pretensión cambiar radicalmente nada de lo que hacemos habitualmente, sino que en todo caso lo que pretende es de alguna manera generar una pequeña mejora sobre eso. Lo distinto tiene que ver en todo caso con agregar algún tipo de valor sobre la base que ya tenemos más que en la generación de un valor nuevo. Se comprende, ¿no? De qué hablo cuando hablo de innovación incremental. Queda clara esta idea de a qué nos referimos cuando hablamos de innovación incremental. ¿Sí? ¿No? Bueno. Profe, ¿puedes volver a explicar? Sí, cómo no, Merlin. Sí, cómo no. Yo lo que decía era que esto que caracterizábamos inicialmente como, perdón, innovación incremental, tiene que ver fundamentalmente con trabajar sobre aquello que ya tenemos sin generar grandes cambios. Estoy trabajando sobre la forma en la que funciona naturalmente mi negocio en todos sus aspectos y lo que estoy tratando de hacer fundamentalmente es generar, en todo caso, pequeñas mejoras sobre ello sin alterar la estructura, sin alterar las rutinas principales, sin modificar los proyectos principales, sino yendo agregándole pequeñas mejoras, ¿sí? Que más que un punto de llegada o más que un punto de ruptura, en un determinado momento signifique que nuestro negocio, la forma de llevar adelante de eso va cambiando de a poco, apuntando más al impacto que pueden llegar a tener pequeñas modificaciones que a grandes cambios rotundos. Hacia esto me estaba refiriendo con esta idea de lo que llamamos la innovación incremental. No sé si he podido ser más claro, Marlene, con esto. Sí, gracias. ¿Sí? Perfecto. Bueno, bárbaro. ¿Estamos claros con esto, Daniel? Perdón, ¿querías agregar algo? Vi que abrías tu microfonito. ¿No? Bueno, avanzo. Esta innovación, o esto que llamábamos recién innovación incremental, puede ser para todo nuestro negocio, para todo lo que es el funcionamiento de nuestro negocio, o puede llegar a tener que ver con pequeñas cosas que cruzan transversalmente nuestro negocio, o puede llegar a tener que ver, pero con la misma idea de ir generando pequeñas mejoras, con solamente una parte del mismo. En este caso, en este segundo caso, cuando con esa misma filosofía de la que hablábamos cuando hablábamos de la innovación incremental, nos estamos concentrando en algún tipo de aspecto puntual de negocio, es lo que llamamos una innovación diferenciada. Tiene la misma filosofía que esto que llamábamos innovación incremental, es decir, trabaja más sobre la pequeña mejora que sobre una transformación de fondo, y adicionalmente, en lugar de estar referida a un aspecto que sea transversal a todo el negocio, está concentrada solamente en un aspecto del mismo. Sustancialmente, desde el punto de vista de lo que es el proceso en sí mismo y la forma de trabajo, no difieren del anterior, solamente tiene que ver con el alcance que la misma tiene.
¿Hasta acá vamos bien? ¿Siguen? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Me siguen, jovencitos y jovencitas? Sí, 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 de mi parte sí, ¿eh? Bueno, fantástico. En el otro extremo vamos a dejar los primeros dos elementos y vamos a ir directamente al otro extremo y después vamos a retroceder un casillero. Tenemos lo que llamamos la innovación disruptiva. Lo que llamamos la innovación disruptiva es lo opuesto a esto que decíamos la innovación radical, incremental. La innovación disruptiva implica decididamente crear algo absolutamente distinto que transforme la lógica completa de mi negocio en todos sus aspectos y que también vamos a hacer la misma diferenciación que hacíamos respecto a los primeros dos casilleros, puede llegar a tener que ver con algo que corte transversalmente todo el negocio, que corra por todos los procesos del mismo, o que esté concentrado solamente en una pequeña parte. Es decir, que cree esta idea de ruptura, que cree la idea de hacer algo totalmente distinto, pero que esté concentrado solamente en una parte del negocio. En esta última parte, donde la filosofía sigue siendo disruptiva, es donde vamos a hablar de lo que habitualmente llamamos innovación experimental. La idea de esto es muy similar a la que citábamos en los dos primeros casos, ¿no? Hablamos de una innovación disruptiva cuando el objetivo no es la mejora continua, sino que es una transformación de fondo en aquello que estamos haciendo, que puede estar extendida por todo el negocio. A eso lo vamos a llamar como una innovación disruptiva a secas o que puede estar concentrada en algún aspecto puntual del mismo, y esto es lo que vamos a llamar innovación experimental. Es decir, en realidad tenemos dos tipos extremos, ¿sí?, de innovación que llamamos incremental o disruptiva, ¿sí? Una está centrada en la idea de mejora continua, la otra está situada en una idea de transformación. Y pueden, tanto una como otra, extenderse a todo lo que es el conjunto de negocio o solamente a una parte del mismo. Si una innovación de raíz incremental se concentra en una parte específica del negocio, la vamos a llamar innovación diferenciada. Si una innovación que caracterizamos como disruptiva está concentrada solamente en algún aspecto puntual del negocio, la vamos a caracterizar como innovación experimental. ¿Se comprende bien la diferencia entre una y otra y estos intermedios que citábamos? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, Sí, bien, perfecto. Les traigo esto que parece, bueno, de hecho lo es, un concepto más teórico que otra cosa, pero simplemente para facilitar el lenguaje, porque ahora cuando dentro de un rato empecemos con algunas cuestiones metodológicas, vamos a usar expresiones como esta, ¿no? De, bueno, para una innovación incremental es mejor este método, para una innovación disruptiva es mejor este otro, y para estar evitando permanentemente volver a explicitar a qué nos referimos con cada una de esas cosas, está bueno que tengamos el mapa armado de entrada. ¿Por dónde buscar? Bueno, como les decía, hay muchos aspectos, prácticamente todos los aspectos del negocio pueden ser objeto de un enfoque innovador. Cuando a mí habitualmente me preguntan por dónde busco, por dónde empiezo con esta idea de generar innovaciones, digo, bueno, tomemos un mapa muy sencillo
de cosas por donde buscar, ¿sí? Y empecemos a pensar, sea en términos incrementales o disruptivos, en cuáles de estos capítulos yo puedo apostar a generar esa innovación que nos diferencie, ¿no? Entonces yo digo, siempre pensemos el negocio, porque yo dije, hay cuestiones que atraviesan todo el negocio, hay cuestiones que están concentrados solamente en algún aspecto del mismo. Digo, pensemos siempre lo que es el funcionamiento del negocio, lo que es nuestro emprendimiento, pensémoslo siempre en tres grandes fases o en tres grandes capítulos, ¿no? Por un lado, lo que habitualmente llamamos el front stage, ¿sí? Con algunos de ustedes hemos en algún momento utilizado esta expresión, pero vamos a ponerla en valor y recordarla para todos, ¿sí? El funcionamiento de todo negocio, de toda organización, lo podemos dividir en tres grandes partes, ¿sí? Al momento precisamente de entender su funcionamiento. Por un lado, lo que llamamos el front stage, es decir, lo que significa la empresa de cara al mercado, ¿sí? La empresa en todo lo que tiene que ver con sus interacciones con el mercado, donde si quisiéramos subdividirlo, podríamos hablar de tres grandes capítulos por donde buscar. Podemos buscar por el lado de la forma en que está elaborada nuestra propuesta de valor para el cliente, que es exactamente lo que le damos. No me refiero exclusivamente al producto, sino todo lo que significa el producto ampliado, ¿no? Es decir, qué es lo que recibe el cliente de nosotros, qué cosas podemos modificar, podemos mejorar, podemos transformar, ¿sí? En términos de ello. Otro capítulo de esto que llamamos el front stage, podemos vincularlo con la forma en la que nos comunicamos y nos relacionamos con el cliente. Y un tercer aspecto, en el cual podemos analizar esta cuestión de qué aspectos pueden ser sensibles a un proceso de innovación, tenemos todo lo que tiene que ver con lo que llamamos los canales de acceso o la forma en la que el cliente, ahora vamos a ver varios ejemplos de esto, ¿no? Pero también primero quiero que lo conceptualicemos. La forma en que ese cliente accede a nuestros productos. También la innovación o las distintas alternativas de innovación pueden ser definidas a través de lo que llamamos el backstage. Esto es lo que define la empresa de puertas hacia adentro. También si lo vamos a dividir en capítulos centrales, podemos hablar de lo que representan los procesos centrales del negocio, es decir, todo lo que son los factores operacionales del mismo, lo que son los recursos críticos que utilizamos y la forma en que los empleamos, lo que tiene que ver con nuestros vínculos con potenciales aliados, socios, tercerizaciones, cadenas de abastecimiento, es decir, todo lo que tiene que ver con el marco de alianzas que nos permiten generar nuestra propuesta de valor. Y por supuesto que también podemos generar innovaciones, y aquí una tercera dimensión para evaluar, en todo lo que tiene que ver con nuestra ecuación económica básica, ¿no? De qué modificaciones, qué mejoras o qué transformaciones podemos generar en todo lo que tiene que ver con nuestro modelo de ingresos o con nuestra estructura de costos. Sugerencia, recomendación, propuesta, pónganle el título que quieran, tarea para el hogar, ¿sí? Los invito a que analicen en detalle su negocio y comiencen a hacerse preguntas en términos de cuáles de estos aspectos ustedes consideran que pueden ser susceptibles en su propia realidad, en la propia realidad de aquel negocio que llevan adelante, cuáles de estos aspectos consideran que pueden ser susceptibles de una labor innovadora. Y más allá de que después haya cosas que seguramente van a traccionar y van a generar relaciones transversales, ¿sí?
entre esos distintos aspectos, los invito a que traten en principio de focalizarlos en algunos de estos capítulos, ¿sí? Empiecen a preguntarse de estas cuestiones de las que estamos hablando, cuáles de estos grandes 8 capítulos, en definitiva, que estamos mencionando aquí, pueden representar para ustedes oportunidades o necesidades, ¿no? Este es un concepto que también teníamos en nuestra definición de origen, o necesidades para comenzar a trabajar en la innovación. Hagan una suerte de autodiagnóstico respecto de estas 8 grandes claves acerca de cuáles son aquellas cosas fundamentales en las que ustedes consideran que deberían trabajar en algún tipo de proceso de cambio. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Vamos bien con esto? Sí, Sí, bueno, Sí, magnífico. por mi parte sí. Bueno, muchas gracias. Seguimos entonces. Hecha esta consideración sobre por dónde buscar de alguna manera, dónde encontrar esos capítulos, esas formas con las cuales trabajar esta idea de innovación, permítanme que les dé algunos ejemplos muy conocidos, ¿no? De distintos tipos de innovaciones que podrían encuadrarse dentro de estos distintos aspectos, ¿no? Les abro un poquitito más. Son en su mayoría transformaciones que hoy nos resultan súper habituales, pero que en su momento representaron grandes cambios, ¿sí? En algunos casos absolutamente disruptivos y en otros sencillamente incrementales. Creo que repasemos juntos, ¿sí? Que repasemos juntos este sencillo listado y por supuesto súper acotado de distintos aspectos que en algún momento han sido el resultado de procesos de innovación, nos va también a permitir consolidar esta idea de qué representa una innovación disruptiva, una innovación incremental. Fíjense cómo está armado este cuadro que les presento, que les comparto, ¿no? Entonces, bueno, a ver, también esto lo, lo dije implícitamente o lo transmití implícitamente, pero no lo expuse de esta manera. Ojo que cuando hablamos de innovación, no necesariamente tampoco estamos hablando de cuestiones que tengan por qué estar sustentadas en nuevas tecnologías, ¿eh? Todos sabemos y tenemos esta idea de que, y está bueno que la tengamos, de que en un determinado momento, en distintos aspectos, el uso de nuevas tecnologías o la adopción de nuevas tecnologías puede movilizar innovaciones que son muy importantes, pero, ojo, no todas las innovaciones necesariamente tienen una predominancia tecnológica, ¿sí? Está muy bueno tratar de seguir las últimas corrientes, las últimas tendencias. Después vamos a hablar un poquitito de esto. Les voy a dar algunas pistas respecto de esto, pero ojo que no todo tiene que ver con la tecnología cuando hablamos de innovar. Se puede innovar sobre la base tecnológica, pero se puede innovar también sobre otros tipos de base. Acá, por ejemplo, tenemos varios ejemplos, perdón por la redundancia, acá tenemos varios ejemplos, algunos de los cuales obviamente han tenido una base tecnológica y otros que tienen una predominancia comercial pura. Fíjense, hay innovaciones, todos los ejemplos no son tan actuales porque precisamente quiero que sean obvios en términos de que los reconozcamos fácilmente. Por supuesto que en un determinado momento la innovación puede llegar a tener que ver con el uso de nuevos materiales. Ejemplo claro de esto, cuando en un determinado momento comenzó a utilizarse la fibra óptica, ¿sí?, para las comunicaciones.
claramente genera una ruptura. En este caso estamos hablando de una innovación disruptiva, pero que en este caso tenía que ver con el uso de un nuevo material a un proceso que de alguna manera ya estaba planteado. ¿Algún otro ejemplo de innovaciones clásicas que tienen que ver con nuevos componentes o subsistemas? Ahí tenemos dos ejemplos distintos. Por un lado, fíjense que a veces son cosas que parecen sencillas, pero que en definitiva en su momento de aparición generaron transformaciones profundas. El uso del velcro, ¿sí? Como mecanismo predominante fundamentalmente en la industria textil, pero también en otras industrias, o dentro de lo que es el diseño de los vehículos de transporte y en particular el automóvil, la introducción del airbag como mecanismo complementario de seguridad, por eso hablamos de nuevos componentes o subsistemas. Desde ya que en términos de sistemas informáticos o de sistemas de información en general, innovaciones disruptivas han sido la Internet o en su momento también la propia idea de la telefonía celular, que hoy nos parece tan obvia. En muchos casos, la innovación se apoya en la tecnología para generar nuevas formas de presentar un producto, ¿sí? Ya sea a partir del envase o de la forma en sí misma. Fíjense en este caso, cuando hablamos, por ejemplo, de lo que en su momento significó la introducción de la aspirina efervescente, ¿sí? Que en términos de lo que son los componentes del producto en sí, la verdad que no hay ningún cambio transformador, un poquitito de esencia, ¿sí? En muchos casos un poquitito de esencias frutales y un poquito más de azúcar, ¿sí? Pero el componente básico es el mismo que el de la aspirina sólida. Sin embargo, la presentación en una nueva forma, y esto claramente también lo podíamos ver como disruptivo en esto, la presentación dentro de una distinta forma, aún del mismo producto o del producto con muy pocas modificaciones, genera un cambio profundo en la oferta, que en este caso, recuerda cuando hablamos recién de la propuesta de valor que hace la compañía. Y de la misma mano que este ejemplo de la aspirina efervescente, también podríamos poner simplemente como otro ejemplo más la idea de el café soluble, ¿no? Distinto también en su momento del café molido y hasta inclusive generando la idea, de este caso, de que puede trabajarse o que se comienza a trabajar a partir de un nuevo formato y de un nuevo envase. Acá hablamos, en el siguiente renglón, hablamos de nuevos elementos, ¿sí? Ya en una forma más genérica, todo lo que significa el reemplazo de algo que se venía utilizando por algo distinto que comienza a utilizarse. Tenemos ahí dos ejemplos muy clásicos de todos los reemplazos de el plástico por el acero o de la fibra óptica por el cobre, ¿sí? En distintas industrias. E inclusive también la base tecnológica como factor de innovación puede dar origen o puede dar forma a nuevos procedimientos que se generan en esto, ¿no? Ahí le da un ejemplo concreto del campo de la salud, del negocio de la salud, donde, bueno, a partir de una incorporación tecnológica, como es el tema del ultrasonido, comienzan a tratarse distintas patologías cuyo procedimiento de abordaje era sustancialmente distinto. En el campo de la salud tenemos millones, ¿sí?, de ejemplos de este tipo. Todos estos ejemplos, algunos de los cuales que vimos hasta acá, en esta primera parte del cuadro, que habla de la predominancia tecnológica, algunos de ellos, como ven, y que tiene que ver con materiales, con sistemas, con componentes, con formas, con envases, algunos de ellos, como ven, son claramente disruptivos, ¿sí? Como puede haber sido la Internet, ¿sí?
Otros sencillamente son incrementales, como el caso que decíamos recién de la aspirina efervescente. Es decir, la tecnología por sí misma, como vamos a ver ahora en los siguientes ejemplos, no necesariamente, ¿sí? No necesariamente implica este, eh, innovaciones que sean disruptivas, sino que también puede generar innovaciones claramente incrementales. Y en la parte de abajo del cuadro, también sin ánimo de ser exhaustivo, les cité también ejemplos muy sencillos, ¿sí? De innovaciones. En este caso, que no tienen un componente esencialmente tecnológico, que tienen, aquí está denominado, predominancia comercial, pero que también tiene que ver con nuevas presentaciones, como en su momento, cuando se empezaron a comercializar las primeras enciclopedias en CD, ¿no? Recuerden, aquellos que son un poquito más grandecitos, recuerden que hace no mucho más de un par de décadas, el gran producto era la Encarta, ¿no? Es decir, cuando empezaron todas las enciclopedias tradicionales de papel a volcarse a la tecnología del disco compacto. Hoy, por supuesto, a su vez, totalmente reemplazadas por el mismo producto digital en la nube. Muchas innovaciones en este plano han tenido que ver con canales de distribución, y vuelvo a cosas que hoy conocemos todos, pero que en algún momento parecían medio extrañas, ¿no? Como expandirse a partir de un sistema de franquicia, o las llamadas máquinas de vending, que no son otras cosas que las máquinas de autoservicio, ¿sí? Que nosotros hoy encontramos en cualquier espacio de servicios generales. Y también piensen en cuestiones que tienen que ver con nuevas aplicaciones, como por ejemplo esto que se cita aquí, ¿no? De cuando se empezó a hacer publicidad en el techo de los taxis, ¿sí? O podríamos decir, en los colectivos, en los ómnibus de corta distancia, ¿sí? Algo que hoy también está totalmente instalado, pero que en su momento fue algo que resultó novedoso. O inclusive, acá lo tomamos como un elemento comercial, pero bien podríamos también asociarlo a esto que decíamos como los aspectos que hacen a la ecuación económicamente financiera de nuestro negocio, decimos nuevos sistemas comerciales, pero desde un punto de vista financiero, como en su momento significó la introducción de los sistemas de leasing, ¿sí? O de los sistemas de factoring. Perdón, imagino que sí, pero por las dudas. Tienen claro de qué hablamos cuando hablamos de leasing o de factoring, ¿no? Como concepto. Tienen todos claro de qué hablamos cuando hablamos de leasing o de factoring. Sí, 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 en mi caso sí. Bien, ok, gracias, dice. ¿Tienen todo claro? Sí, ¿no? Si no, nos detenemos un segundo, es simplemente una definición. ¿Estamos hasta acá con esto? Sí. Bueno, perfecto. Sigamos entonces. Como conclusión de esto, y nuevamente jugando en torno a esta idea de la innovación disruptiva o incremental, como ustedes han visto en este listado de ejemplos que analizábamos recién, la verdad que cosas que nos resultan súper novedosas han sido en su momento grandes transformaciones, pero hay un montón de cosas que nos han resultado súper novedosas que simplemente han sido mejoras sobre cosas que ya existían sin demasiada transformación. Con lo cual, nuevamente ratifico la idea, sobre todo cuando hablamos de pequeños, ¿sí? Emprendimientos que en muchas ocasiones cambios pequeños o aquello que visualizamos como cambios pequeños pueden producir decididamente grandes resultados.
hasta aquí, y entonces esta intro, y vale que por más que la respuesta sea obvia, nos hacemos la pregunta, bueno, ¿por qué innovar? Porque decididamente, cualquiera sea el tipo de innovación que realicemos, incremental, disruptiva, basada con una base tecnológica, con una base financiera, con una base comercial, es algo que si lo hacemos bien nos va a permitir llevar nuestro negocio a un próximo nivel. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Hasta acá estamos bien? ¿Hasta acá está claro todo? ¿Vamos bien? Sí, Bueno, perfecto Mateo, perfecto Guillermo, gracias. Bueno, abramos un segundo capítulo. Vamos paulatinamente a terminar de definir algunas cuestiones conceptuales y vamos a empezar a hablar paulatinamente de algunas cuestiones que hacen precisamente al método o a la forma, ¿sí?, en la que vamos a llevar adelante esos procesos de innovación. El resto de nuestro encuentro de hoy, y a modo de tráiler cinematográfico, ¿sí?, por eso la ironía de la imagen, vamos a estar hablando de cosas tales como el valor, como el método que a seguir, las formas de generar esas rupturas, la forma de proyectizarlo. Vamos a hablar también de dinosaurios. Pero en este caso, de la misma manera que hoy nos hacíamos esas dos grandes preguntas del cómo y el quién, que de alguna manera se convierten en como yo decía, en el filtro principal para decidir si una idea puede o no ser objeto de un proceso de innovación. Hay una tercera pregunta que seguramente todos nos estamos haciendo, todos nos hacemos periódicamente, que es, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo empezar? Y si bien hoy, realmente por una cuestión de tiempo, se lo vamos a dejar para nuestro segundo encuentro, próximo encuentro el próximo jueves, pero también después de que hemos hecho esta búsqueda o esta suerte de diagnóstico interior del que hablábamos, ¿sí?, sobre por dónde buscar, una vez que encontramos o que detectamos el espacio respecto del cual queremos innovar o visualizamos la posibilidad de innovación, siempre la pregunta que nos vamos a hacer es por dónde empezar. Como habitualmente lo digo, siempre cualquier inicio de cualquier cosa arranca por una cuestión actitudinal, ¿sí? Arranca por una cuestión personal de ser capaz de sostener determinados valores y conductas a lo largo del tiempo. En el caso de la innovación, lo que implica fundamentalmente es animarnos a salir de la zona de comodidad. Por más que estemos pensando en una innovación incremental, por más que estemos pensando inclusive en acotar esa innovación incremental solamente a una parte del negocio, en aquello que llamábamos una innovación diferencial, siempre, cada vez que estemos pensando en generar una innovación, no, vamos a tener que asumir que tenemos que salir de una zona de comodidad. Salir de una zona de comodidad implica, por supuesto, también asumir un riesgo. Y no solamente un riesgo personal en nuestro rol como emprendedores o como directivos de una organización, sino que también, por supuesto, emprender un riesgo en términos de aquellos que nos rodean, de nuestro equipo, de aquellas personas que forman parte de nuestra red de valor. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de dar ese salto, ¿no? Dar ese salto que nos mostraba el pececito simbólicamente y salir de nuestra zona de comodidad? Bueno, que también tomando otra metáfora, otro símil, como ese hámster que corre permanentemente adentro de la ruedita y que está convencido que se está moviendo todo el tiempo, pero que en realidad se encuentra en el mismo lugar.
vamos a ser sinceros y convenir que a nosotros también nos cuesta salir de la rueda, por un montón de razones. En muchos casos, y sobre todo en organizaciones pequeñas, porque estamos tapados con nuestras rutinas operativas, estamos tapados, ¿sí?, con nuestras decisiones cotidianas y cuesta romper esa rueda. ¿El problema cuál es? Y el problema muchas veces es este. Los invito a que se detengan un poco en esta caricatura. Callo. Seamos sinceros, ¿alguno alguna vez sintió esto en alguna situación que tiene que ver con su actividad, con su negocio? Conversemos un poquito, que viene de mucho monólogo esto, y está bien que esta primera parte es dura, pero vayamos mechándola con algunas ideas. ¿Alguno de ustedes sintió alguna vez eso? ¿Que le pasó eso? Como al señor de esa caricatura, como al rey de esa caricatura. ¿Qué me dicen? ¿Qué me cuentan? ¿Quieren compartir algo? ¿Hay algo que les parezca que puede servirnos como ejemplo, como experiencia personal, en términos de esto que les decía? Nada. Ver cómo va. ¿Cómo andás, Maggie? Contanos. Todo bien, por suerte. No, Dale. yo lo que, a ver, con respecto a la caricatura que recién mostraste, ¿no? Yo lo que veo, y a veces también me sucede, ¿eh? Que por ahí uno está tan acostumbrado a hacer ciertas cosas que lo Ujú. ve como algo cómodo, porque uno se acostumbra a eso, a lo cómodo, obviamente, al confort. Y pegar ese salto, ese cambio, a ver qué va a pasar, a ver si esto modifica, es como que estamos ahí, uno se la pasa pensando tanto que terminás no accionando y nos Ujú. trabamos ahí. A mí Sí. muchas veces me pasa cuando tengo que volcar alguna idea y es una lucha interna que tengo día a día hasta conmigo misma para ver No, cómo lo supero y si bien, viste que yo a veces estoy con el desarrollo y superación personal y demás, y yo creo que a la mayoría nos pasa eso, estamos cómodos y saltar es un gran paso y es superarlo. Y si uno no lo hace con miedo, es como que no se avanza. ujú. Tampoco se puede llegar a cortar eso que nos frena, ¿no? Y es en uno solamente. Yo lo Decididamente siento no. eso. Y tampoco observamos a veces alrededor, es como que estamos tan cegados a una idea y por ahí nos limitamos muchas veces el observar en el afuera que también hay algo más, que por ahí pueden haber otras alternativas muchísimo mejor. Y eso es lo que se ve en esa imagen, ¿no? Decididamente. Es A muy... ver, a veces, disculpa, por ahí voy a No, por favor. aportar un poco. Dale, dice, A dale. veces también por ahí nos podemos sentir cómodos en la incomodidad, Claro. haciendo un poco, yendo al hámster, Ujú. eh, estar en trabajos donde uno no se siente cómodo o en un puesto donde no se siente cómodo, pero está cómodo también, porque sabe que va a enfrentar esas cosas, que tiene la respuesta a determinados estímulos negativos y le cuesta dar el salto del cambio, ¿no? Sí, en total concordancia con lo que decís, podríamos hasta decir, bueno, uno está incómodo, pero no tan incómodo como para romper la inercia, ¿no? Eso, Claro, totalmente, esa sería la idea, ¿no? totalmente. Es decir, estoy cómodo, no me gusta, no estoy satisfecho, sé que hay un montón de cosas, pero no termino de romper la inercia. Y también es cierto que muchas veces, y cuando esas decisiones dependen fundamentalmente de uno, es bastante común caer en la propia excusa, ¿no? Que uno se pone en la autoexcusa. Bueno, pero no es el momento. Bueno, pero es un demasiado riesgo para asumir ahora. Bueno, pero me falta información.
bueno, pero no la tengo del todo claro, bueno, pero tendría que investigar más, necesito más información, no tengo tiempo para ocuparme de esto, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esto que decía Magdalena, que decía Guillermo, en la misma sintonía, y a propósito de esta caricatura, ¿sí? que utilizaba como disparadora, claramente refleja, y coincido en esto que decía Maggie, que a todos nos pasa en un determinado momento, tiene que ver con nuestras propias situaciones de resistencia al cambio. Por eso ponía énfasis en el tema de la actitud, ¿sí? innovadora, y de la mano con esto, el ser capaz de hacer la innovación, de hacer de la innovación en nuestro negocio una prioridad. De la innovación, como veníamos diciendo hasta acá, bien entendida, ¿no? De la innovación que tiene que ver con algo que haya pasado, más allá de la idea, todos estos filtros, sí, de los que veníamos hablando, pero aún así falta ese empuje final. Y también, por supuesto, y esto no es nada antinatural, al contrario, y por eso también la metáfora de la foto, ¿no? Algo que es absolutamente humano, que es animarse a aprender del ensayo y error. Hay un principio que ahora cuando empecemos a bucear un poquito más en algunas metodologías van a ver que siempre está presente, que es la idea de hay que equivocarse. Si realmente queremos innovar, hay que equivocarse, ¿sí? Hay que equivocarse en un marco acotado, en un marco donde, por supuesto, tratemos de mantener el riesgo bajo control, pero equivocarse. La innovación, y esto también tiene, y en algún otro aspecto alguna vez lo hemos hablado, con Magdalena a propósito de lo que ella decía, ¿no? Miren, la innovación en distintos planos y por supuesto también sujeto a las distintas personalidades, a algunos les pega más una que otras, pero siempre trabajando en el terreno actitudinal, la innovación tiene tres enemigos mortales, ¿sí? El primero de ellos es el perfeccionismo. Las personas dominadas por el perfeccionismo rara vez son innovadoras, porque nunca se sienten listos, nunca se sienten preparados para dar ese paso. Siempre falta algo y la idea de lo perfecto, lo inmejorable, lo superador es un gran obstáculo para la innovación, fundamentalmente en esto que decíamos del ensayo y del error. Las innovaciones siempre se pulen sobre el terreno. Y hay algo que yo digo siempre, que cuando digo, bueno, ¿cuál es el peor proyecto de todos? El que nunca se lleva a cabo. Ténganlo, pásenlo a lo que ustedes quieran, ¿sí? El peor producto es el que nunca se lanza al mercado, ¿sí? El peor modelo de comunicación es el que nunca se testea. Y así llévenlo al terreno que ustedes quieran en términos de todo lo que es la dimensión del negocio. El perfeccionismo mata la innovación. La innovación tiene que ver precisamente con aprender a convivir con lo imperfecto, aprender a convivir con lo mejorable, ¿sí? Dar ese paso, romper la inercia y empezar a modificar sobre el terreno, ¿sí? A partir de esa interacción permanente que nos genera la idea del ensayo y error. ¿Tenés algo que se te ocurre que puede funcionar? ¿Te imaginas cómo se puede? ¿Tenés una idea, aunque sea básica, de cómo llevarlo adelante? Bueno, hacelo, ponelo en marcha. No importa que sea la mejor versión o la versión ideal. Para mejorarlo tenés tiempo, ¿sí? Amén de la idea de equivocarse, como
como decía recién, en cualquier metodología que tenga que ver con promover la innovación, con gestionar la innovación, hay otro concepto fundamental que también vamos a reiterar varias veces, que es la idea de la prototipación, del prototipo. ¿Sí? ¿De qué hablamos? A ver, ayúdenme ustedes, ya vuelvo a esto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un prototipo? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué les viene a la cabeza? De algo que todavía o sea, que todavía no está terminado, pero que está casi, o que es como, no me saldría a decir la palabra, pero para mí prototipo es eso, algo que todavía no está terminado, pero que es el modelo de lo Exactamente. que va a ser. Así. ¿Sí? La idea del prototipo, perfecto, Mateo. La idea del prototipo, ¿no? La idea de que en un determinado momento hay algo que por ahí no está acabado, que por ahí no es la mejor versión, que por ahí siempre es apenas un modelo, pero que hay que testearlo. Y la única manera de testearlo es en la realidad. Si se trata de algo que tiene que ver con un producto nuevo, que tiene que ver con lo comercial, que tiene que ver con alguna modificación en nuestra propuesta de valor, por ejemplo, pongámosla en marcha. Aunque sea en un lanzamiento acotado, pongámosla en marcha. No esperemos a tener el producto perfecto. Juguemos con los prototipos, ¿sí? En el testeo. Y en la medida que vemos, ¿sí? Que podemos llegar a tener una respuesta, que podemos llegar a tener una respuesta que nos entusiasme, entonces ahí sí podemos ir para adelante en términos de empezar a mejorar, pero ya con el producto de esa innovación en el terreno, empezar a mejorarlo. También otro concepto muy común en estas cuestiones de innovación, que se utiliza mucho, es la idea, en este caso cuando se habla de lo comercial, de la idea del producto mínimo viable, ¿sí? Otro concepto que está bueno que vayamos incorporando, ¿no? El producto mínimo viable, la idea del producto mínimo viable es ni más ni menos que un prototipo que está en condiciones de poder testearse en el mercado. ¿Sí? ¿Funciona? Bueno, entonces empiezo a mejorarlo y me empiezo a aproximar a lo que considero que puede ser una versión de excelencia, pero con eso ya puesto en el mercado. ¿Sí? No esperemos, no esperemos a tener la versión de excelencia. Primero porque lo más probable es que esa versión de excelencia no la tengamos nunca, si es que realmente no la ponemos a prueba, no nos animamos a ponerla a prueba. Y segundo, porque la versión de excelencia suele ser demasiado cara en su hechura como para que la utilicemos de entrada, ¿sí? Y si después no funciona, es preferible equivocarse, ¿sí? Barato, ¿sí? Y aunque no sea la idea perfecta, que es estar esperando a tener esa idea perfecta y que nos salga una fortuna y que después cuando la queremos poner en marcha no funcione o no genere la respuesta que teníamos como expectativa, ¿sí? También un concepto muy clásico en materia de lo que es innovación es precisamente equivócate rápido y barato, dicen algunos especialistas en esto. ¿Sí? Y detrás de esta expresión simbólica, ¿no? De equivócate temprano y barato, está presente esta idea de la prototipación. Vuelvo a insistir, el peor proyecto siempre es el que nunca se implementa. Si después podemos mejorarlo, mejor, pero pongámoslo a prueba lo más rápidamente posible. El perfeccionismo, decíamos, es uno de los grandes enemigos. Si hablamos de, más allá de nuestros proyectos individuales o de nuestros pequeños emprendimientos, si hablamos de organizaciones más grandes o de equipos de trabajo, y a propósito de esto que nos preguntábamos hoy dentro de esas primeras preguntas filtro, cuando hablábamos de la idea de el quién, ¿no? Bueno, el afán de control, ¿sí? Sobre todo cuando tenemos que incluir dentro de un equipo, ¿sí? Este concepto, el afán de control, el querer estar nosotros cuando tenemos, insisto, un equipo que tiene que motorizar esto, que tiene que contribuir a motorizar esto,
el querer estar nosotros detrás de todos los detalles, ¿sí? El absorber toda responsabilidad por cosa nueva que se pueda generar en nuestras organizaciones, también es un gran factor limitante, también es un gran obstáculo. Si yo voy a trabajar con otras personas, cualquiera sea el alcance y la dimensión de ese equipo, y quiero que realmente ese equipo contribuya en forma activa a generar cosas que realmente sean innovadoras y que puedan en un determinado momento llegar a generar un impacto, no solamente tengo que asumir el error personal como parte del aprendizaje, sino que también esto lo tengo que extender al conjunto de las personas, ¿sí?, que forman parte de ese equipo. En términos de esa pregunta del cómo, de esas preguntas del cómo y el quién, ¿no?, que en el principio les decía que eran tan importantes para esto, hay una respuesta que también tiene que estar permanentemente a flor de nuestros labios cuando algún integrante propone algún integrante de nuestro equipo propone llevar adelante algo nuevo, algo distinto, y es el hacelo, ¿sí? Lo mismo que podemos decir para nosotros, insisto, en términos del perfeccionismo, del equivocarnos, del ensayo y error, de la prototipación, deberíamos extenderlo, deberíamos ser capaces de extenderlo a todos los integrantes del equipo, ¿sí? O todas aquellas personas que de una u otra manera están participando activamente de adentro o de afuera en el proceso de desarrollo de nuestro negocio, ¿sí? Si el cómo y el quién son preguntas críticas, el bueno, hacelo, es una respuesta crítica. Pero para eso tenemos que sacarnos de la mochila nuestro afán de control o la pretensión de que solamente nosotros podemos generar las cosas estando encima de cada uno de los detalles de eso que tenemos que llevar adelante. Debo reconocer que esta segunda parte a mí me cuesta, pero bueno, es algo que con el correr del tiempo lo he ido venciendo, o lo trato de vencer por lo menos. Y el tercer gran enemigo, siempre todavía transcurriendo por esta cuestión actitudinal, en materia de innovación, es la ansiedad. Las innovaciones, y si sobre todo son innovaciones tempranas, lo que llamamos innovaciones cuando recién se están comenzando a gestar algunas primeras ideas sobre lo que puede ser, llevan tiempo de maduración. Es decir, hasta que una innovación esté en condiciones de poder medirse en términos de su impacto, más allá de sus testeos, más allá de su prototipación, va a transcurrir tiempo. Y tenemos que ser capaces de controlar nuestras ansiedades en torno a ese tiempo. También muchas veces, y sobre todo acá sí en proyectos más pequeños o en proyectos individuales, la ansiedad suele constituirse en una mochila muy importante. Hay que darle tiempo, parece una tontería, y parece obvio también, pero es algo que permanente deberíamos tener en cuenta, que hay que darle tiempo a determinadas cosas para que maduren y para que esos testeos de los que hablábamos recién nos den muestras elocuentes de si la cosa puede funcionar o no. No hay cambios, no hay transformaciones, por más disruptivas que sean, que se consoliden de un día para el otro. ¿Sí? Hay que saber esperar esto y mientras tanto, por supuesto, ser paciente, decididamente ser paciente. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Estamos bien con esto? ¿Vamos llevando? Sí, sí, sí. Y Fer, a ver, un pensamiento, una reflexión, ¿no? Dale. Por ahí acá estamos hablando un poco de innovación, grandes proyectos, pero también cómo juega por ahí la psiquis o cómo uno puede hacer entrenamiento
en ir innovando en cualquier orden de la vida, más allá de que un proyecto o un negocio. Entonces, eso tal vez también te vaya haciendo una gimnasia Ujú. que te da mucha más confianza y seguridad y no estés enfocado en ese perfeccionismo, como era el segundo, el afán de control, la ansiedad. Sino, si vos metés innovación en cualquier ámbito de la vida, por más pequeño que sea, yo creo que cuando llega un momento o un proceso de un objetivo mucho más grande de innovación, vas a estar con una autoconfianza que te va a permitir por ahí enfrentarlo o desafiarlo de una manera diferente, ¿no? Absolutamente, absolutamente, coincido plenamente contigo. Por eso insisto con esta cuestión de que, en definitiva, la actitud, o cuando hablamos de actitud, no estamos hablando de otra cosa que el poder ser capaces de sostener a lo largo del tiempo determinado tipo de creencias, ¿no? Y la actitud innovadora, como bien decís vos, Guillermo, no es algo que se circunscriba o que pueda circunscribirse exclusivamente a un negocio o al terreno de nuestros emprendimientos. Es algo que, como bien vos decís, hay que llevar a los distintos planos de nuestra vida. Siempre con este concepto, ¿no? De en qué realmente siento que necesito generar determinado tipo de cambios, cuáles son las expectativas que tengo en ellos, cuál es la viabilidad real que esto puede tener, y después todo lo mismo, ¿sí? Todo lo mismo que decíamos, corre para cualquier faceta de nuestra vida. Y coincido absolutamente contigo de que es una excepcional forma de entrenamiento, ¿sí? La adjetivación, anotámela en mi cuenta. Creo que es una excepcional forma de entrenamiento, precisamente para vencer estas trabas, o ir venciendo estas trabas de las que veníamos hablando, ¿sí? Que veníamos compartiendo. Los miedos, básicamente, los Sí, sí, miedos. sí, 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 los Hacer miedos. pequeñas cosas y vas a lograr grandes cosas, tal vez. Bueno, eso que decíamos hoy, ¿no? De dar el salto del pececito, haciendo abuso de la metáfora, de la imagen que les compartía hace un ratito, ¿no? Dar el salto del pececito, salir de esa zona de confort, implica vencer los miedos sin lugar a dudas. Y a partir de ahí, de todas maneras, también esto que decíamos hoy cuando hablábamos del perfeccionismo, el control, también esto lo podemos visualizar y aplicar en forma transversal a cualquier aspecto de nuestra vida, sin lugar a dudas. Coincido al 100% con esto que veníamos conversando con vos, Guille. También, nuevamente voy asumiendo, ¿no? Que las realidades de cada uno de nosotros, independientemente de esto que decía Guillermo recién, ¿no? Que me resulta súper importante, ¿no? De la innovación como algo, como una actitud que cruce transversalmente todos los aspectos de nuestra vida. Siempre voy a estar haciendo, por lo menos en este tema, este paralelo de lo que significa el tema innovación desde un punto de vista individual y lo que significa la innovación como para un equipo de trabajo o para una organización, ¿no? Lo que significa, de alguna manera, compartir nuestros propios procesos de innovación con otros, ¿sí? Llevarlo a un plano colectivo, a un plano organizacional. Y de la misma manera que hablábamos de una actitud innovadora, ¿sí? También vale la pena, en este caso, ¿no? Cuando hablamos de una actitud innovadora, que hablamos fundamentalmente del individuo o del comportamiento individual, también vale la pena transportar este análisis de la actitud innovadora, ya no solamente desde un punto de vista individual o no centrado exclusivamente en un tema individual, sino llevarlo al terreno colectivo, ¿no? El equipo de trabajo, la organización. Y de la misma manera que hay personas con una mayor actitud innovadora, también hay equipos, comunidades, organizaciones con una mayor actitud innovadora.
Cuando nosotros hablamos de una organización, o todavía si lo quieren, en forma mucho más pequeña, de un equipo de trabajo, también tenemos que pensar en cuál es la cultura, ¿sí? Vuelvo a este concepto, ¿no? ¿Cuál es la cultura eh, arraigada en ese equipo, en esa organización, respecto de esta historia, ¿no? De romper las zonas de confort, de animarse a lo nuevo, de jugar al ensayo y error y todo lo que veníamos diciendo hasta aquí. Porque, de nuevo, cuando nosotros dirigimos un equipo, una pequeña empresa, un área, un sector o una división en una gran empresa, el factor cultural, ¿sí? Está esto que en lo individual decíamos la actitud, que cuando lo trasladamos a lo colectivo se transforma en cultura, también va a ser un factor condicionante, determinante, y que se puede convertir en un gran impulsor o se puede convertir en un gran obstáculo en términos de nuestras expectativas transformadoras o de nuestra idea en sí misma de innovar y de generar una estrategia al respecto. Citaba aquí en esta imagen una frase, una de las frases más conocidas de un gran exponente de la economía y los negocios, ¿sí? Que era un austríaco llamado Peter Drucker, ¿sí? Que en un determinado momento decía algo así como, bueno, la cultura se come a la estrategia para el desayuno. ¿Eh? ¿Qué es lo que quería decir esto? Y insisto, esto va principalmente dirigido a aquellos que dirigen equipos de trabajo, que dirigen organizaciones y que quieren impulsar a través de ella una actitud innovadora. Mirá, si lo mismo que decíamos de lo individual, lo tenemos en este caso que trasladar a lo colectivo. Y vos podés tener maravillosas ideas, grandes expectativas, ¿sí? En términos de lo que significa una iniciativa para generar innovación en tu negocio, pero si tu equipo no es permeable a esto, si tu equipo no está realmente sensibilizado, si no existe una vocación colectiva de correrse de esa zona de confort, como veníamos diciendo, por más vocación que vos tengas, aunque seas el líder de ese equipo, que seas el responsable de esa organización, las innovaciones no van a correr. Que toda innovación se genera en una organización, se genera siempre al mismo ritmo que maneja la cultura. ¿Sí? ¿Soy claro en esta idea? ¿Se entiende esto que les digo de la cultura en términos organizacionales o de equipos como un factor que puede impulsar o que puede limitar la innovación? Sí, cultura y integrantes del equipo también, ¿no? Sí, Que sí, sean claro. abiertos a la innovación, ¿no? Porque Sí, sí, vos podés tener claro. una serie de integrantes que no estén afines al cambio o al progreso o al dinamismo ese, y va a jugar en contra por más que tenga las mejores ideas, ¿no? Y la Obviamente. cultura de la empresa, ni que hablar, la cultura de la empresa, ni... Es Siempre se que, hizo así, eso es mortal para cualquier organización. claro, Guillermo, es que adicionalmente, ¿sí? En definitiva, cuando nosotros hablamos de un equipo, de un grupo de personas, también cualquier fenómeno social, colectivo, siempre va a generar una cuestión de avance o de retroceso por el propio comportamiento y por los valores compartidos entre esas personas. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de un pequeño equipo de trabajo, como puede existir en torno, insisto, a un pequeño emprendimiento, a un proyecto, cuando nosotros hablamos, ¿sí? De una pequeña organización o una red de asociados que soporta el desarrollo de un negocio, en definitiva también estamos hablando de que ese pequeño colectivo de personas, aunque sean muy pocas, va
a terminar forjando, ¿sí?, una cultura que le es propia, que como veníamos diciendo recién, puede ser más favorable o no para el desarrollo de esa propuesta innovadora que tratamos de impulsar. Veámoslo de esta manera, ¿sí?, a propósito de culturas. Yo en lo personal, y quería compartirles este análisis que muchas veces hago, yo en lo personal cuando analizo o una organización o, insisto, un pequeño equipo de trabajo, siempre digo que hay dos variables importantes a diagnosticar, pero no de las personas en términos individuales, si quieren, de las personas en términos de su comportamiento colectivo. Porque vos en todo grupo, ¿sí?, vos en todo grupo, aunque sea, insisto, un grupo pequeño, vas a tener personas que tienen una mayor propensión hacia la innovación y otras que tienen una menor propensión. Siempre vas a tener tipos que son más audaces y tipos que son más conservadores. Siempre vas a tener tipos más predispuestos a ese cambio organizacional y tipos que son menos predispuestos a ese cambio organizacional. Pero en definitiva, siempre va a haber una media. Y esa media, sí, media, si lo ven en términos estadísticos, ¿no? Y esa media es lo que va a determinar a la larga el comportamiento, los resultados que ese grupo puede llegar a generar. A ver, permitime que te lo grafique en términos muy, muy sencillos, ¿no? Con un ejemplo muy tonto. Pero si yo tengo, no sé, trabajo con un equipo de 5 personas, para poner un número, ¿sí? O entre gente, no sé, gente que trabaja conmigo regularmente y gente que en un determinado momento me presta algún servicio que no es parte del negocio, pero es como si lo fuera, no sé, algún profesional externo, algún asociado, ponele que todos conformamos un equipo de 5 o 6 personas. Bueno, por ahí dentro, te digo, un equipo de 5 o 6 personas para poner un número pequeño, ¿no? Dentro de las 5 o 6 personas, desde ya que puede haber una persona tal vez que sea mucho más audaz que las otras o que tenga una mayor predisposición a generar cambios que otras, y alguna otra puede ser todo lo contrario, puede ser mucho más conservadora, mucho más arraigada a viejos esquemas, a la zona de confort. Pero ni el comportamiento de una ni otra por sí misma va a determinar el comportamiento colectivo del equipo. Siempre va a haber una media. Hay equipos en los cuales va a predominar, por más que hayan algunos individuos, llamémosle especialmente conservadores, hay equipos en los cuales va a prevalecer esta idea orientada hacia el cambio, y hay equipos en los cuales va a prevalecer la idea de quedémonos como estamos, que estamos bien, por más que haya individuos que quieren impulsar el cambio. Siempre va a haber una media de comportamiento que es, en definitiva, esto que determinamos como la cultura dominante o la cultura imperante. ¿Se comprende esto que les digo? ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí, ¿Sí? Bien. sí, totalmente. Entonces, en este terreno yo siempre digo, hay un diagnóstico cuando me enfrento o cuando tengo que analizar la situación de un equipo en particular o de una organización, sea esta pequeña, mediana, grande, respecto de su propensión hacia la innovación, yo digo, hay un análisis básico que trato primero de hacer, siempre pensando en lo colectivo, en términos de dos grandes variantes. ¿Cuál es la capacidad de acción que ese equipo tiene? Insisto, como colectivo, como en términos culturales, ¿sí? ¿Cuál es la capacidad ejecutiva que tiene? ¿Cuál es la capacidad de acción? ¿Qué tan buenos son ejecutando? ¿Qué tan buenos son llevando adelante las cosas que se proponen? Por un lado, ¿sí?, en este gráfico sencillo, digamos, en el eje horizontal,
Y por otro lado, otra variable para mí muy importante, obviamente, aunque dijimos de por sí mismo eso no determina la innovación, pero sí es una variable a considerar, cuál es la capacidad que ese colectivo, ¿sí? Que ese equipo, que esa organización tienen para generar ideas. Y entonces, ahí es donde digo, pueden darse distintas combinaciones. Hay equipos en los cuales existe decididamente no solamente una baja capacidad de acción, ¿eh? Donde las personas que lo conforman se caracterizan por un comportamiento del tipo de hago lo que me piden o decime qué es lo que tengo que hacer y lo hago, ¿sí? Creo que todos conocemos e interactuamos permanentemente con personas que en términos laborales y no necesariamente laborales tienen esta actitud, ¿no? Yo hago lo que me piden, decime lo que tengo que hacer y voy y lo hago, pero no me pidas más que eso. Y que adicionalmente a esto, tienen una bajísima capacidad para generar nuevas ideas. Digamos, en todo caso, estaríamos en este cuadrante inferior donde decimos, ¿no? Baja capacidad de acción, baja capacidad para generar ideas. Esto es lo que, en términos de innovación, habitualmente llamamos una cultura burocrática. La verdad que si en ese diagnóstico que yo hago sobre mi equipo o sobre la organización o la parte de la organización sobre la cual yo opero, la conclusión a la que llego que lo que impera es una cultura burocrática, lo que llamamos una cultura burocrática, es decir, todo el mundo hace lo que se le pide y no mucho más, están permanentemente esperando que se les indique qué se espera de ellos, son carentes de iniciativa y adicionalmente, si me permiten expresarlo de una manera un tanto burda, no se les cae una idea ni que los sacudan, entonces estoy en el marco de un equipo que está dominado por una cultura burocrática. Con este tipo de equipos difícilmente se puedan llevar adelante determinadas innovaciones. Y en todo caso, el tipo de innovaciones que pueden llegar a ser medianamente exitosas, si de esto se trata, ¿sí? Si de esto se trata el equipo que me ha venido en suerte o que he podido formar. En todo caso, son innovaciones de tipo diferencial. Recuerden, ¿no? Cuando hablamos de innovaciones incrementales concentradas en algún aspecto puntual del negocio, era lo que llamábamos, por eso les insistía al principio con esa diferenciación, era lo que llamamos las innovaciones diferenciales. Si lo que domina en mi equipo de trabajo es una cultura burocrática, invariablemente voy a quedar restringido a lo que son innovaciones puramente diferenciales. Y donde tengo que asumir que decididamente el nervio motor y ejecutor de ese tipo de iniciativa siempre va a caer la responsabilidad en mí. Por lo cual, por más ganas que tenga de generar grandes transformaciones, tengo que asumir que las mismas siempre van a estar acotadas. También lo que puede ser que ese equipo, voy a hablar de equipo en general, ¿no? Ya saben que puedo hablar de un pequeño grupo, que puedo hablar de una organización. También puede ser que ese equipo se caracterice, y vamos a otro cuadrante, por ser un equipo de grandes creativos o donde dominan grandes creativos que permanentemente están generando ideas, algunas de las cuales pueden inclusive resultar, sonar súper atractivas, ¿sí? Pero que es un equipo que tiene baja capacidad de acción. ¿Sí? Son poco ejecutivos, sí, tienen muy buenas ideas, pero al momento de llevarlas adelante, nadie puede liderar las mismas. ¿Sí? Como les decía hoy, en términos de estas 3 preguntas críticas, ¿sí? A las que les mencionaba, ¿no? Recuerden, ¿no? No 3 preguntas críticas, sino 2 preguntas críticas y una respuesta crítica. Recuerden esto siempre, ¿no? ¿Cómo, quién y hacelo? ¿Cómo respondes al hacelo? Seguramente vamos a permanentemente recibir iniciativas de las personas que lo forman, pero
la mayor parte de las veces cuando preguntemos, bueno, ¿cómo se hace? No vamos a obtener una respuesta sólida. La mayor parte de las veces cuando digamos, bueno, ¿quién puede llevarlo adelante? Nos vamos a encontrar que no tenemos ninguna persona para llevarlo adelante. Y cuando demos como respuesta el hacelo, probablemente no se va a llevar adelante. Está muy bueno, puede parecer muy glamoroso formar parte de un equipo de grandes creativos, pero si no hay capacidad de acción, la verdad que va a generar el mismo tipo de frustraciones que puede generar un equipo totalmente burocrático. Será un equipo burocrático encubierto, será un conjunto de burócratas con un poquito de glamour, pero en definitiva, si no hay capacidad ejecutiva, como decíamos al principio, las ideas por sí solas no sirven de mucho. Si vamos a los otros cuadrantes, también puede ser que nos encontremos con equipos en los cuales existe una alta capacidad de acción, personas con iniciativa, personas eficaces en lo que hacen, pero con muy baja capacidad para generar ideas. Bueno, es un equipo que puede ser interesante, que puede aportar cosas cuando se trata de innovaciones incrementales, ¿sí? En este caso. Difícilmente es un equipo que pueda conducir con éxito grandes disrupciones, pero es un equipo que puede generar muchas cosas interesantes para el negocio desde el punto de vista de la mejora continua, de esos pequeños agregados de valor, porque a veces la carencia de grandes ideas se suple con esa capacidad ejecutiva. Obviamente el cuadro ideal y aquello que deberíamos especialmente considerar como el ideal al llegar sería poder contar con un equipo que se caracterice por tener una alta capacidad ejecutiva y una alta capacidad de innovación. Esto es en sí mismo lo que llamamos habitualmente la cultura emprendedora, ¿sí? A falta de mejor denominación. La cultura emprendedora es aquella que se caracteriza, no importa en qué grado y en qué medida, por combinar ambas cuestiones, ¿no? La alta capacidad para generar ideas y la alta capacidad de acción. No quiere decir que los otros equipos no puedan servir, no puedan sernos útiles, pero tenemos que entender que las posibilidades de generar innovaciones reales, sostenibles en el tiempo, aparte de ello, siempre va a estar un poquito limitada a estos tipos de innovaciones menos disruptivas de las que hablábamos hoy. ¿Se comprende este análisis? Sí, 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 es claro. ¿He sido claro en esto? Bueno, tarea para el hogar, como digo muchas veces, lo cual no quiere decir que necesariamente tengan que hacerlo, se los dejo a cada uno de ustedes, aquellos que tienen la posibilidad, ¿sí?, de dirigir un equipo, insisto, aunque sea un equipo prestado, aunque sea una red con la cual intervienen, traten de hacer un análisis lo más desapasionado posible en qué casillero pondrían a su equipo. ¿Eh? Insisto, aún si se trata de un pequeño emprendimiento, como charlábamos con algunos hace poco, siempre yo voy a estar interactuando con otras personas, ¿sí? Aunque no necesariamente sean mis empleados, insisto, pueden ser proveedores de servicios, pueden ser asociados, pueden ser personas que formen parte de mi red de trabajo habitual. Eso para mí es mi equipo. Seamos desapasionados en este análisis. ¿En qué tipo de cuadrante los ubicaría si tuviera que juzgarlos en términos de su potencialidad innovadora? Porque al momento, como decíamos, la idea, y me parece que esto en este primer encuentro de hoy es el factor decisivo, la idea puede ser brillante, pero si no estamos en condiciones
aún en el campo de la prototipación, como decíamos hace un rato, si no estamos en condiciones de poder plasmarlo de alguna manera, de llevarla adelante, difícilmente podamos llegar a buen puerto. Y ahí es donde, en función de este diagnóstico, de esta suerte de diagnóstico informal que les propongo que vayan pensando, que vayan haciendo, es donde también, dicho metafóricamente, nuestro semáforo en materia de innovación tiene que encenderse y decirnos, bueno, a ver, pará, si las personas que nos rodean, si las personas que nos acompañan, si las personas que están colaborando en el desarrollo de nuestro negocio, que forman parte de nuestra organización, culturalmente se constituyen como un equipo burocrático o, en todo caso, como un equipo de ensueño, ¿no? Llamamos equipos de ensueño, no lo había definido recién así, a eso que caracterizábamos como esos equipos que se caracterizan por una gran capacidad para generar ideas, pero una baja capacidad de acción, ¿no? Eso lo llamamos un equipo de ensueño. Si la mirada que tenemos y ese diagnóstico que hacemos sobre aquellas personas que nos rodean y que de una u otra manera intervienen en el desarrollo de nuestro negocio, es que contamos con un equipo burocrático, un equipo de ensueño, nuestro semáforo de innovación está en rojo. ¿Sí? Decididamente, antes de pensar en cualquier tipo de transformación, sea más extendido, más acotada en nuestro negocio, deberemos pensar de qué manera podemos sacudir las mentes dentro de ese equipo o generar cuestiones que sirvan para movilizar ese equipo. Yo después les voy a dar también algunos mecanismos dentro de esa cuestión metodológica, les voy a dar algunos mecanismos para cuando llegue a la conclusión de que tengo un equipo que no es óptimo para llevar adelante una acción innovadora, podamos generar algunas cuestiones que suplan de alguna manera esta falencia. Si el diagnóstico, esa aproximación que hacemos sobre la gente que nos rodea, sobre eso que caracterizamos como nuestro equipo, nos dice que contamos con un equipo ejecutivo, con un equipo que tiene una buena capacidad de acción. Bueno, en todo caso podemos decir, nuestro semáforo está en amarillo. No es que estemos inhibidos para llevar adelante proyectos o propuestas innovadoras. Deberemos ser cuidadosos en seleccionar cuáles. Y a propósito, si me permiten darles un elemento más, a propósito de eso que les decía sobre los males a vencer, tener en cuenta que vamos a tener que ser especialmente cuidadosos en controlar nuestras ansiedades, porque seguramente muchas cosas no se van a dar o no se van a generar en los tiempos que esperamos. ¿Sí? Bienvenido sea si hemos podido aglutinar personas, cualquiera sea los roles que cumplan, si hemos formado, aunque sea pequeñito, una organización que haya delineado una cultura emprendedora, porque decididamente sobre eso probablemente vayamos construyendo nuestros logros futuros. ¿Estamos bien hasta acá, jóvenes? Todo bien. ¿Sí? Bueno, fantástico. Gracias, Mariano. Bueno, jovencitos, a mí por lo menos se me ha escurrido el tiempo entre los dedos, seguramente debo haber hablado mucho, pero bueno, como esta primera reunión me parecía indispensable conceptualizar este tipo de cosas. Como les proponía, hoy vamos a ir cerrando aquí, como les proponía al principio de nuestra conversación, la idea fundamental de esta primera parte de este módulo era poder conceptualizar algunas ideas sobre la innovación y fundamentalmente avanzar en algunas cuestiones que tienen que ver con algo fundamental en esto, que es nuestro diagnóstico. Y ese diagnóstico tiene que ver, bueno, gracias, Dani. Ese diagnóstico tiene que ver, entre otras cosas que hemos ido mencionando, con estas cuestiones que señalábamos, ¿no? A ver, en definitiva,
cuáles son aquellos aspectos, resumo 2 o 3 ideas que quiero que les queden dando vueltas en la cabeza. Por un lado, cuáles son aquellos aspectos de vuestros negocios, de vuestros emprendimientos, que creen que en un determinado momento estaría bueno, ¿sí?, que pudiesen llevar adelante. Recuerden esta idea, ¿no?, de buscar tanto en el front como en el back, y también pensar hasta inclusive en los propios términos de la ecuación económica de sus negocios, por dónde se pueden generar modificaciones, sean estas transformacionales o sean simplemente incrementales, todo sirve. Amén, por supuesto, de las cuestiones que tengan que ver con ustedes mismos y con sus actitudes en esto, también permitirnos generar esta segunda parte que les decía, de un diagnóstico lo más desapasionado posible sobre aquellas personas que nos rodean y con las cuales contamos, porque indudablemente esto, como lo mostrábamos recién en esta metáfora, representa nuestro verdadero semáforo. El próximo jueves, cuando nos volvamos a reunir, vamos a dejar entonces de lado esta parte más conceptual. Recordaremos 2 o 3 ideas que van a estar permanentemente cruzando todos y vamos a trabajar sobre 3 grandes metodologías. A 2 de ellas le vamos a prestar más atención. Vamos a trabajar sobre lo que habitualmente se conoce hoy día como el design thinking o el pensamiento de diseño, como deberíamos traducirlo a nuestro idioma, que tiene una particular metodología de trabajo que vamos a tratar de explorar juntos. Por otro lado, algo más tradicional, pero igualmente siempre usado y especialmente útil para lo que son innovaciones incrementales, que es lo que llamamos el benchmarking. Le vamos a dedicar otro espacio a analizar lo que llamamos el benchmarking y después vamos a hacer algunas referencias a la idea de la mejora continua en sí misma como metodología de trabajo y de proyectización. Fundamentalmente vamos a apoyarnos en estas 3 cuestiones, el design thinking, el benchmarking y la mejora continua, el concepto de mejora continua. Y después, si me permiten, les voy a dar algunas recomendaciones en términos de tendencias que puedan explorar y en un determinado momento poder extrapolar a el desarrollo de nuestros negocios. Si nadie tiene ninguna inquietud, ninguna duda puntual que quiera aportar en este momento y no les parece mal, entonces hoy por hoy vamos a cerrar aquí. Bueno, gracias Daniel. Ahí Daniel nos compartió un archivo que está muy bueno, lo conozco, tiene cosas muy interesantes, o sea que también puede representar un aporte importante para complementar muchas de estas cosas. Yo igual también después para el que quiera les puedo compartir algún otro material complementario. ¿Estamos hasta acá? Estamos. ¿Sí? Perfecto. Sí. Bueno, jóvenes amigos, les agradezco muchísimo que me hayan acompañado. Aprovechen este lindo fin de semana largo, los que puedan descansar, para recargar pilas. Y el próximo jueves, a la hora de siempre, nos estamos juntando entonces para seguir con este tema en términos de estos 3 aspectos que quería que revisáramos juntos. Chaucito, buen fin de. Muchas gracias, Muchas Fer, que gracias, estés muy bien. Javier. Chao. Chaucito. Saludos a todos. Hasta luego, saludos a Chao, todos. hasta la próxima. Chau, Gracias, chau. Daniel.